deberíamos englobar. Es una cuestión legal. Hay que hablar con la reforma. Que cada partido del interior tiene que ver con sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social, que la productividad ha sido empieza a restar su seriedad. El problema del crédito. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Como siempre, es un gusto saludarle. Yo soy Ricardo Salas y le doy la bienvenida a esta edición especial de Círculo de Ideas, en la que estaremos debatiendo un tema muy interesante, prácticamente, ¿qué es la mexicanidad? ¿Qué representa ser mexicano? Evidentemente, el texto al que siempre recurrimos cuando pensamos en esto es El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Sin embargo, esta noche vamos a partir de un artículo interesante que hace un periodista inglés al recorrer la ruta que hizo Hernán Cortés, que empezó un 22 de abril, un Viernes Santo de 1519, para hacer posteriormente la conquista de la Nueva España y pues lo que derivaría en México, como lo conocemos hoy en día. Y para ir más a fondo y discutir las implicaciones y los efectos que tiene esto, no solo en nuestra psicología colectiva, en nuestra psicología como nación, sino en nuestro desarrollo de aquí a futuro, vamos a hablar con un grupo muy selecto de personas que tenemos aquí esta noche. Tengo el gusto de recibir a José Samuel Martínez, investigador y docente de la Universidad Iberoamericana. Hola, buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Un gusto estar aquí para conversar sobre estos temas. Bienvenido. Aquí nos acompaña Ingrid Barrera, colaboradora, conductora e investigadora de Excelsior. ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo. Muchas gracias. Igual muy contenta de estar con ustedes y, bueno, pues sí, tratar este tema que hoy por hoy nos duele tanto. Bueno, por supuesto. También lo estaremos platicando con Alejandro Caña, igualmente eres conductor, colaborador e investigador de Excelsior. Así es, Richie, pues un tema que nos atañe a todos, que realmente es un gusto para mí estar con ustedes, con de verdad personas que conocen obviamente este tema y que pues sí nos ha causado una cierta, pues muchos problemas a lo largo de toda nuestra historia, ¿no? Entonces hay que discutirlo. Por supuesto, iremos a fondo también con Oliver Flores, coordinador de la sección Comunidad de Excelsior, investigador y por supuesto, pues amante de la cultura. ¿Cómo estás, Oliver? Hola, buenas noches. Sí, interesante, veremos desde diferentes puntos las implicaciones que tiene esta conquista de la Nueva España, tanto desde las artes, la cultura, la política. Bueno, pues tú lo has dicho. Y para empezar, bueno, antes les agradezco a todos que estén aquí esta noche, quiero preguntarles, ¿qué representa la conquista hoy en día para los mexicanos de todos los días, los mexicanos comunes y corrientes como nosotros? Bueno, ¿cómo vemos este pasado? ¿Lo vemos como una conquista dolorosa de los españoles a los indígenas o lo asimilamos un poco mejor como el hecho de que nosotros somos el resultado de estas dos mezclas? Me parece que hay dos visiones que chocan mucho. Me gustaría empezar contigo, Samuel. ¿Cómo lo percibes tú? Bueno, hay muchos puntos de vista en torno a esto, ¿no? El básico, el general, es que obviamente la conquista fue un trauma, ¿no? Hay autores, investigadores que equiparan el fenómeno histórico, el hecho histórico de la conquista a una especie de holocausto, ¿no? En primer lugar, bueno, por la destrucción de la cultura que implicó la llegada de este grupo de españoles, por lo sanguinario de ciertos asaltos que hubo en ese proceso, ¿no? No todo fue violento, obviamente, pero sí hubo un choque muy grande entre dos formas de ver el mundo. Y esto, por supuesto, pues se ha pasado de boca en boca a través de diferentes tipos de escritos. Y hoy en día tenemos un acercamiento, por lo menos del punto de vista académico, muy variado, porque obviamente hay lecturas que ven esto como dije, como un trauma histórico, ¿no? para el pueblo mexicano. Hay quienes dicen que más bien Cortés era un hombre de avanzada de su tiempo, una persona que incluso desde un punto de vista más lejano y más objetivo, incluso podría ser visto por algunos historiadores casi como un héroe, ¿no? Sin embargo, en los relatos que los propios mexicanos nos hemos construido para relatarnos a nosotros mismos, como suele pasar con otros personajes de la historia, a Cortés se le ve justamente como un villano, ¿no? Claro. Pero lo mismo ha pasado con otros personajes de la historia mexicana, que ya vistos con lupa y con evidencia empírica y con trabajo de investigación, pues uno empieza a ver matices, empieza a verlo con más complejidad y empieza a dejar esa historia de bronce que tanto daño nos ha hecho en México, esta historia idealizada, estática, ¿no? que es la que se relata muchas veces en los libros de texto de historia, esta historia que pasa por los mitos o las creencias en torno a ciertos hechos que muchas veces ni sucedieron tal cual, ¿no?
Y en ese marco, bueno, la figura de Hernán Cortés pues es clave, ¿no? Porque es el inicio de lo que hoy llamamos México, ¿no? Por supuesto. Ahora, me gustaría volver a hacer énfasis en que estamos partiendo de un texto que publicó el semanario británico The Economist, que se llama On the Trail of Hernán Cortés, que es sobre los pasos de Hernán Cortés, básicamente. Y ahí se dice en corto que hay muchas actitudes y muchos fenómenos que prevalecen hoy en día en la cultura mexicana, que tienen sus raíces en la conquista, desde la evasión fiscal hasta el machismo en muchos aspectos, y este sentido un tanto derrotista que inevitablemente podemos sentir algunas veces. Me gustaría preguntarte a ti, Oliver, cómo lo ves, y después si tú coincides, Ingrid. ¿Tú crees que sí hay muchas cosas que prevalecen desde la conquista? Yo creo que sí. Digo, finalmente tu pregunta inicial del programa fue ¿qué es la conquista o cómo vemos la conquista? Bueno, yo creo que es nuestra realidad, ¿no? Somos herederos de ella, somos hijos de ella necesariamente. Sí corresponden muchos de estos aspectos que marca este texto que comentas con la realidad actual, la evasión fiscal, otro tipo de situaciones. Tal vez prevalecen, sí, por supuesto que sí. Pero también sucede que vemos con distingo, ¿no? Tanto como al que ganó, al vencedor y al vencido, ¿no? Y creo que pues, lo que ahora tendríamos que hacer es verlo desde un punto de vista de que es nuestra herencia, ¿no? Y somos el resultado de ello, ¿no? En este caso creo que no debería ofendernos ya tanto el pensar si somos hijos de los españoles, herederos de los españoles o de los indígenas, ¿no? En realidad somos mestizos, ¿no? Exactamente. ¿Tú coincides, Ingrid? Pues justo quería arrancar con una frase de José Emilio Pacheco: algo se está quebrando en todas partes. Es una frase de sus poemas y justamente algo se está quebrando en todas partes, en nuestra ciudad, en nuestro país. Sí tenemos, yo creo que un dolor extraño, quizás, porque, bueno, con todos estos incidentes que hemos tenido, los 43 de Ayotzinapa, cómo es que ahora nos identificamos o nos aprendemos nombres de lugares indígenas como Tlatlaya, como Xenaló, como Ayotzinapa, solo porque están sucediendo estas cosas, porque la violencia se está agrandando. Creo que no tiene que precisamente venir de la herencia que tenemos desde el 1500. Creo que es algo que ha evolucionado y que sí, se está quebrando algo en nuestra patria y a mí, no sé si lo estoy viendo como muy nacionalista, o ni siquiera sé si es el término correcto para usar, pero sí es doloroso ver cómo a nosotros nos pasa por aquí, ¿no? No estamos tratando de cambiar las cosas o de llevar a nuestro país por otro rumbo, no basta la denuncia pasiva, me parece. Pero ¿tú no crees que esa ambivalencia ante lo que está pasando viene también de un legado histórico? Te lo preguntaría. ¿Crees que es un fenómeno como un poco aparte? Creo que es una evolución. Por supuesto que no podemos negar nuestra herencia, ¿no? Y nuestra herencia de conquista y muchas veces tenemos este complejo, no todos, no en todas las circunstancias, pero tenemos este complejo de cuando nos hacen un cumplido, no, para nada, no soy yo, es alguna otra cosa. Que ahí vienen un poco los mitos, ¿no? Que en algún momento vamos a empezar a platicar sobre la mexicanidad, pero yo creo que de ahí viene un poco la conquista y entonces tú ya te sientes menos. Sí, pero es un fenómeno que ha ido evolucionando y que ha ido evolucionando mucho más ahora que estamos, no sé si tenemos un pensamiento del siglo XX y ya estamos en un siglo XXI con toda la globalización, con el mundo a un clic. Puede ser eso, pero creo que sí es un tema que ha evolucionado y ahora ya se tornó en otra cosa. Ahora, yo creo que tiene que ver hay dos tipos de herencias, ¿no? Una real que se transmite tal vez de generación a generación, de boca en boca, y otra aprendida, ¿no? Y es del momento y de quien está en el poder, de lo que se instruye, de lo que desde el Estado se imparte, ¿no? Como la historia que fue. Yo diría, entonces, ¿por qué heredar quizá un odio que tendríamos que tener incluso hacia los españoles si una misma, digamos, mexicana en ese momento fue la que traicionó en sí a la patria, ¿no? La Malinche, que fue, pues, obviamente, pues, la que ayudó a Hernán Cortés a llegar a donde llegó.
y que pues nosotros somos realmente hijos de la Malinche, ¿no? Así se nos conoce también. O que fue vendida, ¿no? En su momento fue vendida como esclava. Sí, claro. En realidad ella estaba haciendo su trabajo. Su trabajo, Bueno, exacto. pero de cualquier manera sí habría que retomar ese punto, porque los mexicanos, bueno, somos mestizos, ¿no? Así No somos ni españoles ni somos indígenas. De hecho, viendo algunas estadísticas, y lo platicaba con Oliver, parece ser que realmente es la gran minoría de grupos étnicos en el país que son puramente indígenas. La gran mayoría de los mexicanos son totalmente mestizos, ¿no? Entonces, parece que todavía no nos asimilamos tanto. Ese es como un tema muy interesante, ese- ¿no? Habría que esa decir mezcla. varias cosas. Primero, esta idea de la pureza, ¿no? Ya sea racial, étnica, cultural, pues es inexistente, ¿no? Y no solamente en México, estamos hablando a nivel global. ¿Por qué? Porque todos tenemos un origen común, de alguna manera todos venimos de África, todos tenemos genes negros, ¿no? Y bueno, académicamente, pues esos discursos, aunque se utilizan en ciertos grupos para justificar ciertas prácticas, sabemos que pues, no son reales, digamos, ¿no? Son ficciones, son discursos que ciertos sectores utilizan para justificar determinadas prácticas, ¿no? Entonces, así como comentamos hace rato en el caso de Cortés, que hoy en día, después de toda la investigación que se ha hecho en las últimas décadas para rescatar este tipo de personajes, pues se sabe que pueden ser vistos desde diferentes ángulos. El caso de la Malinche es uno de los mejores ejemplos. Quizá hay pocos personajes, junto con otros tantos que podríamos contar con los dedos, que han sido tan estudiados en México y cuya ambivalencia, cuya situación limítrofe, ambigua, en la situación histórica en la que se enfrentó, porque si bien es cierto, hay un imaginario que por otro lado es muy machista, es muy misógino, de despreciar, ¿no?, el papel que ella jugó en esa situación histórica concreta. Por otro lado, también puede ser visto justamente como lo contrario, como una mujer brillante, inteligente, que supo comprender diferentes culturas y trató de jugar un papel de mediación, ¿no?, que hoy en día podría ser valoradísimo en un mundo donde hay enfrentamientos de diferente tipo. Entonces, ahí lo interesante es tratar de distinguir que cuando uno hace un análisis de algo que sucedió tanto tiempo, hay mucho material histórico y mucho discurso reciente, ¿no?, relativamente reciente, que nos refresca la memoria para tratar de entender mejor nuestro pasado. Obviamente, como país somos herencia de un pasado, tenemos una historia y venimos de esa historia que no podemos negar. De hecho, una de las grandes problemáticas que tenemos en nuestro país es justamente negar nuestra historia, negar nuestro pasado español, echarle la culpa a esa situación de la conquista para justificar cosas que nos suceden actualmente. Claro, y lo que no está necesariamente funcionando correctamente. Permítanme hacer una pausa, ese punto creo que es muy bueno, pero vamos a regresar muy pronto aquí a Círculo de Ideas. No se vayan, ya volvemos. Ya estamos de regreso aquí en Círculo de Ideas y justamente estábamos hablando de la mexicanidad y lo que implica esto en nuestros días. Si podemos echarle la culpa a nuestro pasado para justificar las cosas que hacemos bien o mal hoy en día como mexicanos. Y hablábamos de los mitos. Es un tema que proponíamos justamente. ¿Cuáles son los mitos en torno a la mexicanidad? Lo mencionabas tú, Samuel, Oliver también lo comentaba, tú, Alejandro, y pues me gustaría preguntarles cuáles son precisamente estos mitos. Bueno, tú tenías la palabra, Samuel, me gustaría empezar contigo y después ver qué tiene que decir Oliver. Bueno, los grupos humanos en general desde hace mucho tiempo tienen en su arranque, digamos, una visión mítica, ¿no? Hay discursos míticos en todas las culturas. Esos discursos míticos permiten justamente justificar o relatar el origen, digamos, en muchas ocasiones mágico, sobrenatural, de ciertos grupos, ¿no? Obviamente, en el caso de la cultura mexicana, de lo que llamamos México, pues hay muchos mitos fundacionales, ¿no? Uno de ellos tiene que ver no solamente antes, previo a la conquista, con el nacimiento de la ciudad en la que vivimos hoy en día, ¿no? La Ciudad de México, que antes fue México Tenochtitlan, que nace de un mito, ¿no? Este mito que está retratado en la bandera mexicana. Y a partir de ahí, por lo menos en los últimos 700 años, podríamos hablar de varios mitos muy importantes, ¿no? Otro tendría que ver con este proceso de la conquista, ¿no? Esta idea que hay en relación a ciertos personajes como Moctezuma o como Cuauhtémoc o otros tantos que después vinieron. Y un mito muy importante que hoy es un mito que tiene mucho tiempo operando, pero que hace que este país de alguna manera se mantenga unido, funcione, que es el de la Virgen de Guadalupe. Y a partir de eso otros tantos, ¿no? Pero podríamos mencionar algunos como hitos claves y entre ellos estarían estos
que comenté, más otros que seguramente tienen que ver con ya a nivel regional o con ciertos grupos, ¿no? Pero si hablamos de grandes mitos, hablando de este país, podríamos comentar esos. Ahora, yo creo que estos mitos pues, son necesarios. Todo gran pueblo parte, como bien comentas, de un mito, ¿no? El tema es, hay que repensar nuestro mito. No podemos vivir con el mismo mito de hace 500 años o de hace 200 años. Y yo creo que perdimos una muy importante oportunidad cuando se conmemoró el bicentenario del inicio de la independencia, ¿no? Que en un momento dado se planteó que esto sería y al final terminó siendo una fiesta de carros alegóricos y de cohetes, ¿no? de fuegos pirotécnicos, que además ni siquiera organizó un mexicano, ¿no? Sí, para quien además tenga la piel sensible, ¿no? Y que diga, un australiano vino a organizarnos la fiesta, ¿no? Yo creo que ahora tendremos la oportunidad, estamos a 4 años de que se conmemoren 500 años de la colonización de lo que era Tenochtitlan. Ahora podríamos hacer y repensar estos mitos fundacionales, ¿no? Y saber pues hacia dónde vamos, o ver hacia dónde vamos. No sé qué piensan ustedes. Yo justo ahorita que dices de las pieles sensibles que tenemos quizá los mexicanos, hablaría de un mito que nos atañe ahorita, que es quizá un poco el odio a la conquista española, ¿no? Porque pues realmente muchos ahorita, me acuerdo hace no sé cuántos meses realmente se viralizó un documento que tenía los apellidos que muchos tenemos, que decía, si perteneces a esta lista, podrías tener la doble nacionalidad, nacional mexicana y española. Entonces todos estaban buscando sus apellidos, entonces todos queremos ser españoles, ¿no? Entonces aquí ya también es como un mito sumamente arraigado el creer que el mexicano ahorita no quiere pertenecer a otro país o que no quiere pertenecer a esta conquista que estamos hablando. Ahora, también corresponde a otro tipo de intereses. Si tienes nacionalidad española, bueno, también eres europeo, ¿no? No necesitas pasaporte para pasar de uno a otro país, puedes acceder a educación, ¿no? Claro, que conlleva muchas ventajas muy prácticas, ¿no? Así es. Ahora, creo, Alejandro, que tienes un muy buen punto, porque en muchas ocasiones sí se percibe el tener otra nacionalidad o una doble nacionalidad, pues como algo que te coloca en un estatus superior al del resto de los mexicanos comunes como nosotros, ¿no? Bueno, ¿tú cómo lo ves, Ingrid? Que en realidad, bueno, ya pasamos de una conquista de historia de los españoles para pasar a una de Norteamérica, diga, bueno, de Estados Unidos en específico, o de algunas otras potencias que vienen a México gracias a esta globalización, a los tratados de libre comercio, que vienen y, bueno, se instalan en nuestros lugares y que pueden perfectamente comerciar con sus productos y, bueno, México darles lo propio. Cuando vienen, hablando de pieles sensibles, cuando vienen este tipo de comentarios como el de Donald Trump de no invertir en México, hace unos meses que lo decía, hace unas semanas, o cuando el Papa Francisco habla sobre evitar la mexicanización en Argentina, claro, México también utilizó el término la colombianización, pero bueno, estamos hablando en este tiempo. Cuando vienen este tipo de temas o cuando viene el comentario de Sean Penn al ganador González Iñárritu sobre la Green Card y quién le dio la Green Card a González Iñárritu, entonces vienen otro tipo de conquistas, no nada más es como este mito de si quiero ser español o quién me vino a conquistar hace siglos. O sea, es más bien lo que estamos viviendo hoy, cómo repercute eso hoy y cómo más bien estos comentarios, pues sí nos hacen tener la piel mucho más delgada. Bueno, un punto muy importante que hay que lanzar al debate y reflexionar es el tema de las creencias. No hay que olvidar que todo grupo cultural, toda sociedad, toda comunidad, pues funcionan con varios mecanismos. Uno de ellos, además de los mitos, obviamente, son las creencias, ¿no? Acuérdense que una diferencia entre lo que son las ideas y las creencias, las ideas se piensan, ¿no? Se reflexionan. Y las creencias son estados en los que uno vive, ¿no? Las creencias se vive, digamos, ¿no? Sin reflexionarlas, sin cuestionarlas. Entonces, obviamente a lo largo de la historia, y pensando que como toda historia es una historia dinámica, llena de tensiones, llena de luchas, ¿no? Donde hay un enfrentamiento siempre entre unos grupos y otros, la historia mexicana es una historia muy compleja, donde siempre, como en todos lados, ha habido grupos que han conservado el poder, luego lo han perdido, y cada vez que ha llegado un grupo al poder, por una década, por varias o incluso por centurias, se han ido proponiendo, a veces imponiendo creencias, ¿no? Estas creencias van asociadas a valores, van asociadas a imágenes de lo que es el ser humano, van asociadas a cuestiones de género, obviamente, van asociadas a cosmovisiones completas, ¿no? Entonces, obviamente no podemos soslayar ni
ni echar de menos el hecho de los 300 años que tuvimos de colonia. Durante esos 300 años después de la conquista, obviamente, como país no existíamos, ¿no? Decíamos, México se vuelve un estado, nación, una república en el siglo XIX cuando se vuelve independiente, pero se vuelve independiente sin una nación. ¿Por qué? Porque la nación tiene que ver con la cultura y tiene que ver con ciertos símbolos. En el siglo XIX la mayor parte de personas que vivían en esta zona del planeta, que era muy grande, porque llegaba hasta, ya lo sabemos, hasta la mitad de lo que hoy es Estados Unidos, llegaba hasta Centroamérica, no tenían una lengua en común. Había muchos grupos que hablaban muchas. Hoy hay 60 y tantas lenguas. En aquella época tal vez eran 200 o 200 y pico de lenguas. No había una religiosidad común, tampoco había símbolos patrios, ¿no? Aunque se creó una bandera a principios del siglo XIX y después un himno y demás, todavía no estaba extendido, no había, la mayor parte de la población, más del 90% era analfabeta. Es decir, no había carreteras, estaba incomunicada la población. Entonces, muchos autores, historiadores, antropólogos afirman, y yo estoy de acuerdo en ello, en que en el siglo XIX tuvimos un estado, como muchas repúblicas de América Latina, pero no tuvimos una nación. La nación la recibimos, esta visión de lo que es un país, con ciertos símbolos en los que nos sintamos identificados, con ciertos discursos y ciertas creencias comunes, la obtuvimos hasta después de la Revolución Mexicana, que la Revolución Mexicana es realmente el hecho histórico que culturalmente permite tener una ideología de lo que a partir de los años 30, 40, 50 entendemos como México y lo mexicano. Entonces el tema de las creencias es muy importante porque las creencias permiten justificar acciones, las creencias permiten llevar a cabo prácticas. Entonces, entre las creencias que están o todavía operando hoy en día, después de mucho tiempo, obviamente algunas están articuladas a los valores. Por ejemplo, a no respetar la ley, ¿no? Es una creencia que tiene que ver con toda una idea de cómo funciona una sociedad. Obviamente, si pensamos en la colonia y pensamos que en aquel tiempo, pues, las masas populares, ya sea de indígenas o de mestizos, que no tienen acceso a los recursos económicos para obtener ciertas prebendas, ¿no? En una situación de la Nueva España, donde España controlaba los recursos, pues los propios virreyes y las propias personas que representaban a esa monarquía tenían que corromperse porque querían obtener ciertas riquezas. Entonces esa práctica que hoy en día nos sigue afectando muchísimo, y que no solamente es mexicana, también hay que decirlo, la corrupción forma parte de la sociedad en muchas partes del mundo, en los países desarrollados y en vías de desarrollo. Sin embargo, nosotros en nuestro discurso, cuando hablamos de los mexicanos, siempre ponemos ese tema, lo destacamos además a veces excesivamente, ¿no? Y se vuelve después un pretexto para generar un discurso negativo, pesimista sobre nosotros mismos, ¿no? Y ese discurso pesimista afecta a todos los niveles y a todos los sectores sociales porque pasa por todas las áreas, ¿no? Pasa y después se cuelan los chistes, después se cuela la literatura, se cuela el arte o en la vida cotidiana, ¿no? En las conversaciones comunes y corrientes. Por eso, y con eso termino esta parte de mi intervención, es tan importante que se realicen programas como estos. ¿Por qué? Porque toda cultura requiere una crítica. Y la crítica justamente es poner en crisis esa cultura para tratar de ir más allá de su hábito cotidiano, ¿no? En la vida cotidiana solemos hacer nuestra rutina, nuestra vida diaria y no pensamos las ideas con las que pensamos, ¿no? Entonces, este tipo de programas que ponen sobre la mesa esos temas son interesantes justamente porque contribuyen a la reflexión de cosas que no solemos pensar continuamente, como lo que estás platicando de lo mexicano, ¿no? La mexicanidad. Ahora, ese es un tema bien importante, ¿no? Porque justamente decías tú, Ingrid, bueno, el Papa Francisco habla de la mexicanización, Champagne habla de quién le dio la green card a González Iñárritu, otro, bueno, en fin, una cantidad de temas, pero pues que pone sobre la mesa el hecho de que, pues, ¿qué tanto nos cuestionamos los mexicanos, no? Pues si estamos recibiendo algunas críticas, bueno, ¿por qué no cuestionarlas nosotros mismos? Y hablabas también del hecho de romper la ley o estas transgresiones que se relacionan a tener cierta impunidad o cierto poder. Yo les quería preguntar también un poco por ahí, ¿cómo lo ven ustedes? Es que cuando estas transgresiones resultan a nuestro favor como mexicanos, incluso las reivindicamos, ¿no? Cuando nos desfavorecen, como en el caso del comentario del Papa o de Champagne, pues entonces sí nos indignamos, ¿no? Yo creo que también tendríamos ahí, como colectividad, ser un poco más maduros, creo yo, y tomar estas ideas, pues dependiendo por dónde vengan, ¿no? Y partir de que hay una realidad, pues el Papa no estaba hablando de algo que no esté sucediendo en México, no estaba insultándonos, ¿no? Estaba hablando de algo que más bien habría que valorar, ¿no? Pero eso también ya es como un poco propio del ser humano, ¿no? Digo, si te dicen un cumplido, obviamente lo vas a enaltecer y vas a decir, me lo dijeron.
Si te dicen algo que no es del todo positivo, como por ejemplo este comentario de Sean Penn, que la verdad no recuerdo haberlo escuchado, de la Green Card, pues es que solo en Estados Unidos les pueden hacer esas películas de esa calidad, que de verdad son mexicanos que están ganando excelentes premios por películas que pues, se han llevado las palmas, ¿no? Entonces digo, también es importante hablar, pues sí, en México pues tenemos muchas cosas buenas, pero también hay muchos que se tienen que ir a otros lugares a hacer esto, ¿no? Sí, o sea, no vamos a caer en reducciones basadas en estereotipos. O sea, claro que en México se hacen bien las cosas y claro que hay mexicanos que si no lo encuentran aquí se tienen que ir a otro lado y buscar a ver en dónde y lo encuentran. Ahora, sí creo que tenemos que pensar que esto lo que tú decías, pensar todos los días en qué pensamos todos los días. O sea, desde que te levantas, o sea, qué flojera, ya tengo que ir al trabajo, o ya me regañaron en el trabajo, maldito jefe. O sea, no es como, ok, me regañaron, ¿qué estoy haciendo mal? Entonces lo puedo hacer mejor. O sea, sí estar bien conscientes de qué pensamos todos los días, porque nos lo reafirmamos todos los días. Este sentido de conquista. Permíteme nada más complementar, porque es muy interesante lo que estás diciendo. El acto de reflexionar sobre cómo reflexionamos es una actividad que no es sencilla. Hay varias situaciones en las que puedes entrar a eso, ¿no? Permíteme un segundo, no pierdas el punto porque vamos a ir a un corte. Regresamos, seguimos en Círculo de Ideas. Estamos de regreso aquí en este debate de Círculo de Ideas y precisamente teníamos una pregunta. A veces quizás los mexicanos nos ofendemos ante ciertas declaraciones que escuchamos del extranjero o entre nosotros mismos y pues la pregunta era si nos falta una especie de autocrítica colectiva. Tenían el punto aquí ustedes dos y estaban haciendo un comentario muy interesante. Sí, decíamos que la crítica obviamente es poner en crisis, ¿no? Es una de sus acepciones, poner en crisis. Obviamente un país que tiene las características del nuestro, donde la educación no es algo que está accesible a toda la población, donde tenemos poca inversión en ciencia, donde no hay suficiente nivel de producción editorial, donde el sistema artístico también sufre, como en el caso de los cineastas o de otros tantos autores. Justamente los sectores que proponen la crítica de las sociedades son justamente los sectores académicos, los sectores científicos, los sectores intelectuales, los sectores artísticos. Nosotros, si bien es cierto, como país tenemos un sector artístico muy pujante, reconocido a nivel internacional, ¿no? Pero no tenemos un sistema científico, un sistema académico tan rico como otras naciones de nuestro mismo nivel económico. Entonces, evidentemente, el hábito de la autocrítica, el hábito de mirar cómo miramos el mundo, el hábito de pensar cómo pensamos el mundo, el hábito de cuestionar desde dónde vemos la realidad, no es un hábito que esté arraigado en la mayor parte de mexicanos, que la mayoría de ellos tiene bajo nivel educativo, tiene poco acceso a información, digamos, sustentada, científicamente creada, y eso obviamente va generando que en muchas ocasiones nuestros debates públicos sean pobres, estén basados en estereotipos, en lugares comunes, en mitos, en creencias falsas, en prejuicios, ¿no? No recordemos el concepto de prejuicio, ¿no? Estar absolutamente seguro de algo que no se sabe. En todas las culturas hay prejuicios, bueno. Una de las cosas que debemos hacer como obligación, digamos, ciudadana, es criticar lo más que podamos los prejuicios, de todo tipo, racial, de género, de clase, ¿no? Y México está lleno de prejuicios, somos un país conservador por estas condiciones que platicábamos, ¿no? Oye, ahora que dices un poco también que pues sí hay mucha inteligencia, digamos, en cuanto a las artes, en cuanto a, vemos estos cineastas literatos que pues han llevado el nombre de México muy en alto, y que, por ejemplo, nos dices, no hay un científico mexicano, o sea, sí los hay, ¿no? Y tanto que se han llevado Nobel, ¿no? Pero entonces, yo creo que ahí lo que más radica es que nosotros tenemos, yo diría el mexicano es sumamente chispa, tiene como este mood muy activo de estar innovando, es como innovador, es como con ganas de superarse, pero no siempre en México es bien apoyado. Bueno, y a veces quizás no es tan crítico, ¿no? Esa chispa de la que hablas, bueno, a veces producimos, pero no producimos para ver hacia el interior, ¿no? Tú llevas el programa de expresiones y la parte cultural. Sí, yo quería comentar, creo que en la parte cultural, artística, creo que pasa un poco lo mismo que en la parte científica. Sí hay grandes nombres que destacan, pero más bien son individualidades, que si tal vez partieron de una beca,
del CONACULTA, en el caso de los científicos del CONACYT, ¿no? Hicieron así y después se fueron a un doctorado al extranjero, un postdoctorado, sí apoyados desde el Estado, porque sí existen diferentes apoyos desde el Estado, más bien son pequeñas individualidades, tal vez no hay programas que puedan encauzar a un importante número de artistas, de científicos, y más bien ya destacan por su individualidad, ¿no? Sí. Entonces también pasa mucho que, bueno, pues también somos, no sé si envidiosos, y dicen el peor enemigo de un mexicano es un mexicano, ¿no? Entonces, pues, por supuesto que también al mismo mexicano le molesta que otro mexicano destaque. Bueno, déjame meter este tema a la mesa, ¿no? Hoy, después de todo lo que ha pasado, ha habido muchos giros y muchas revoluciones en las últimas 6, 7, 8 décadas, en muchos niveles, ¿no? En muchas áreas del conocimiento, en muchas disciplinas. Entre las más recientes que ha habido, ustedes lo han escuchado, es el tema de la inteligencia y el cerebro, ¿no? Se ha estudiado mucho el cerebro como no se había estudiado en décadas, ¿no? Y aparejado ese estudio del cerebro, pues ha salido el tema de la inteligencia, ¿no? Lo que hemos escuchado, todo el mundo hoy sabe, de los diferentes tipos de inteligencias que tiene un ser humano, ¿no? Entonces, hablando de los sujetos, hay autores que aseguran hoy en día, y yo comparto esa idea, respecto a que hay dos grandes tipos de inteligencia, ¿no? La inteligencia individual, que es el talento individual que cada persona tiene. Partiendo de que la inteligencia es la capacidad para resolver problemas, podríamos decir que en cualquier sociedad hay seres inteligentes. Hay individuos inteligentes que destacan y por supuesto México no es la excepción. México es un país con gran talento, pero mucho talento individual. El otro tipo de inteligencia, que es el que no promovemos en nuestro país, es la que se llama inteligencia colectiva o inteligencia compartida. ¿Cuál es la diferencia? La inteligencia individual es la capacidad de resolver problemas de diferente índole, de forma individual, ¿no? La inteligencia colectiva es la capacidad que tienen varias inteligencias individuales para ponerse de acuerdo a partir de metas comunes que los beneficien a todos y resolver problemas. El gran problema, o entre los problemas graves que tenemos en nuestro país, que tienen que ver con esto que comentabas, es que en México se promueve la inteligencia individual. De hecho, podríamos decir la corrupción. Los corruptos son inteligentes. Claro. Individualmente son inteligentes, pero colectivamente son estúpidos. Porque velan por el bien personal. Claro, y al velar por el bien personal, aunque cumplen su meta de resolver un problema, de corto plazo, afectan al resto, afectan a la comunidad y en ese sentido están comportándose estúpidamente. Nuestro país tiene en muchos sentidos una carencia de inteligencia colectiva. El mejor ejemplo de esto puede ser tal vez el hecho de que después de ya en una época moderna, digamos, ya después de la Revolución Mexicana, después de ese gran proyecto de nación que se creó en los años 20, 30, 40, hasta la fecha no hemos visto y hasta ahorita no tenemos un proyecto de nación a largo plazo. Ese es uno de los mejores evidencias que existe de que no promovemos la inteligencia colectiva. Hoy en día sabemos que la crisis de representación política que tienen los ciudadanos al no creer en el gobierno, no creer en los representantes políticos, en buena medida se debe a que el ciudadano se da cuenta que el político usa, en algunos, muchos, no todos obviamente, el puesto para enriquecerse. Ese uso patrimonialista que viene desde la colonia, de los recursos públicos, y obviamente eso afecta a la inteligencia colectiva y la gente lo sabe, ¿no? Se da cuenta, lo intuye. Entonces, ahí lo que habría que pensar es cómo esta carencia de inteligencia colectiva, que se da en ciertos sectores, pero que no es una práctica común en los mexicanos, ¿qué tenemos que hacer para que se dé? Porque si no se da, corremos graves riesgos de que pasen muchas cosas en nuestro país, como lo estamos viendo, ¿no? Y que además eso se hereda, ¿no? Se va heredando poco a poco en las generaciones. ¿Y quién nos enseñó a ser mexicanos? ¿Y quién nos enseñó a cómo se conduce un mexicano o las cosas que piensa un mexicano? Sí hay que anotar también que la gente que tiene el poder es un poco la que nos lleva en el caminito, ¿no? Es el que nos dice para dónde, o no sé, viéndolo en un caso un poco trivial, pero Hollywood, nos dice un poco en los medios de comunicación cómo vestirse, cómo hablar, cómo qué ver, y en México pues es un poco lo mismo. Después del 68 perdimos, como bien decías, este proyecto de nación que tenían futurista, muchísimo más apegado al conocimiento. Y es cuando entonces el poder y la política sí creo que tiene mucho que ver en lo que somos hoy por hoy los mexicanos. Y, perdóname Rich, Sí, el poder y la película y la política te llevan, te guían, en teoría, pero también te frenan, ¿no? Ahorita que estamos hablando de una inteligencia colectiva y una inteligencia individual, generalmente en la primaria o en la secundaria aquí en nuestro país, pues tenemos esta inteligencia netamente pues individual, ¿no? Y entonces hay muy pocas instituciones que al final del camino te enseñan a compartir
como lo que tú decías, para lograr en una comuna un punto de acuerdo y un punto de éxito, ¿no? Ahora, ¿saben qué? Permítanme interrumpir un segundo para preguntarles justamente de dónde tiene que emanar esa inteligencia colectiva, porque mucho culpamos a veces al gobierno, a ciertos sectores sociales y no, quizás tenga que emanar también esa inteligencia colectiva pues de la gente, ¿no? No lo sé. Bueno, ahí yo te diría, para seguir con esa idea de que obviamente la gran respuesta es la educación. La educación es la formación de talento, ¿no? Los pueblos que educan están creando talento, ¿no? Cuando un estado se pone como proyecto principal, cualquier estado a nivel mundial, podemos hacer comparativos. El proyecto de educar a su población se está comportando inteligentemente, porque al educar a su población está garantizando que esa población a mediano o largo plazo tenga más elementos, sea más creativa, más culta, más reflexiva, más crítica, sea más organizada, pueda ser más, buscar el bien común. Un país que no apuesta por la educación prácticamente es un país suicida. En América Latina hay casos muy dramáticos como el de República Dominicana, ¿no? Que es uno de los países que tiene un sistema educativo de los peores, y como en todos los países de América Latina, muchos de ellos, obviamente ese sistema educativo tiene que ver con el sistema político. En el caso de México es igual, aunque pasamos por una revolución que trajo muchos beneficios en términos educativos, ese proyecto terminó en los años 60. Tenemos ya casi 50 años ahorita, sobre todo después de la entrada del llamado neoliberalismo en los años 80, donde se ha agudizado esa crisis educativa, ¿no? Entonces, hoy, por eso retomo el hilo, la respuesta de cómo promover esa inteligencia compartida. La inteligencia compartida no se aprende naturalmente, es algo que se tiene que promover, se tiene que educar, se tiene que instruir a la persona para que lo aprenda a hacer. Insisto, la inteligencia individual se da en México justamente porque no hay inteligencia colectiva. La inteligencia individual se da por las personalidades de los sujetos, ¿no? Cada persona va buscando cómo, y algunos van desarrollando esas habilidades, como el caso de los cineastas que ha salido aquí, y en todas las áreas de la vida social hay inteligencia individual. El problema es que no se promueve la inteligencia colectiva, y esto tiene que ver pues, con el egoísmo, con la corrupción y con muchos que llamamos vicios o defectos, ¿no? Que vemos claramente en nuestro país. Ahora, yo creo que para este modelo educativo, porque también es, bueno, sí, tenemos un modelo de educación, pero ¿qué vamos a poner en los libros de texto, no? ¿Qué vamos a enseñar? ¿Qué historia vamos a dar? Creo que también para eso sí se necesitaría como una especie de gran pacto nacional para ponernos de acuerdo de dónde partimos y hacia dónde queremos ir, ¿no? Bueno, hoy en día se habla se ha debatido desde hace años, ¿no? El tema de una nueva constitución. Claro. Vamos a cumplir casi 100 años con la Constitución actual, enmendadísima, reformadísima, que ya no opera. Es una Constitución que se creó para otro mundo, para otra realidad. Hoy en día, como ha pasado en otros países, cuando han transitado la democracia, lo primero que hacen es sentarse y hacer un gran pacto para crear unas nuevas reglas. En México hace falta unas nuevas reglas. Sin embargo, en muchas ocasiones los grupos oligárquicos no permiten que eso se dé porque eso es afectar sus intereses, ¿no? Esa es parte de la paradoja y la complejidad de un país que teniendo una potencialidad, de un talento, recursos humanos, recursos naturales, una historia riquísima, viva entrampado. Muchos extranjeros cuando vienen a nuestro país, seguramente ustedes lo han escuchado, ¿no? No se explican cómo es que un país que tiene esta riqueza, esta potencialidad, esta sensibilidad tan particular, que es herencia del mestizaje con el que arrancamos esta mesa, está detenido. No avanza, como que parece ser que vamos cada vez dando pasos hacia atrás, ¿no? En buena medida se debe a esas tensiones entre los grupos sociales, especialmente entre los grupos que están controlando en diferentes niveles el país, que no tienen esa visión a largo plazo. A ellos les convendría. A mí me gustaría completar la idea, y es que muchas veces ha funcionado utilizar ese mexicanismo exaltado, ¿no? Para quien está detentando el poder, pues mantenerlo, ¿no? Oliver, permíteme hacer una pausa ahí, no pierdas ese punto porque está muy bueno. Es tiempo de hacer una pausa, pero los invitamos a que sigan con nosotros. Círculo de Ideas, ya regresamos. Ciertas creencias nos siguen dando la cohesión que hoy necesitamos para mantenernos todavía como nación, lo cual no significa que esté bien. Por eso yo insisto en celebrar este tipo de mesas y discusiones, ¿no? Porque hay que meter la crítica para que se vuelva algo social, y los medios de comunicación, en parte, además de entretener, de divertir e informar, tienen esa función. Y fíjate cómo, a pesar de que tu discurso es estructurado, lo reflexionas, dijiste sin querer, ¿no? Nos arrancaron una forma de ver el mundo, y es que estamos muy habituados a pensar de esa forma, ¿no?
y porque, pues, por supuesto, fue algo traumático, fue convulso. No fue... Y que cuando lo aterrizas a algún panorama de la vida diaria, de la vida cotidiana, cuando vas en la calle y te arrebatan el bolso o un asalto, es como me lo quitaron y era mío y yo trabajé por él, y es un poquito, bueno, trasladarlo a la vida diaria, pero es un poquito este sentimiento. Y lo que yo iba a decir, antes de interrumpirte, es que si no es una situación generacional, porque hoy por hoy sí creo que los millennials, que nos llaman, sí tenemos este sentido mucho más de inteligencia colectiva, de crecimiento colectivo, de que a mí, en lo personal, me enorgullece muchísimo cuando Ricardo me cuenta sus logros, o Alejandro, Oliver. Sí, es como de sí, bien, y hay que hacer entonces este proyecto, y somos uno mismo, y no sé si es esta situación de juventud o simplemente la educación que hemos tenido. Bueno, ¿Están de acuerdo? Ese es un buen punto, porque obviamente esto le agrega complejidad al análisis que estamos haciendo, ¿no? Si partimos de que somos 120 millones de mexicanos y que la mitad, 60 millones, viven en la pobreza, pues ya quítale 60 millones de ese grupo de avanzada. Entonces, entre los 60 millones restantes, pues hay un sector, que podemos hasta echar números hacia el aire, ¿no? De clase media, que ha tenido acceso a la educación, que tiene acceso a internet, que viaja, que tiene acceso con otras culturas, que es lo que te permite ganar una visión más global de la realidad, tener una visión más crítica, ¿no? Darte cuenta, por ejemplo, que tirar la basura, que separarla, que pagar tus impuestos, beneficia a la sociedad, ¿no? Pero hay otro sector que no vive con ciertos privilegios ni tiene acceso a esa globalización que es muy grande, que más bien se defiende y resiste esa globalización o la ve como amenazante, y eso incluye a los sectores sociales que están de ese lado, ¿no? Entonces, por eso en México uno de los grandes problemas, y eso es algo empíricamente comprobado, a pesar de todo lo que ha pasado en estos 500 años de historia, seguimos siendo un país muy desigual. Somos uno de los países más desiguales de todo el planeta. Y justamente ese tipo de problemas son los que se deben de atacar y son los que se deben de focalizar y no perder nunca de vista, ¿no? Hablamos de los logros de México, hablamos de la democracia, hablamos de la capacidad que tiene el país para muchas cosas, pero lo que no podemos dejar de lado nunca ni olvidar es la desigualdad que hay, ¿no? Porque eso permite la injusticia, la impunidad. Sí. Un país no se puede llamar democrático con la desigualdad que tenemos en este país, ¿no? Porque hablabas de recursos y bueno, antes de ir con Alejandro, pues en efecto tenemos muchos recursos, pero lo impresionante es que no están llegando a los sectores que más necesitan educación. Justo acabamos de pasar una reforma que trata de mejorar la educación en el país, pero no está llegando a los estados en donde más se necesita, ¿no? Que son precisamente los más pobres. Hablamos de Chiapas, Oaxaca y Guerrero, entre otras cosas. Alejandro, tú tenías el punto. Tan simple como a nosotros nos toca vivir en el centro prácticamente, ¿no? O sea, aquí trabajamos, aquí nos desarrollamos prácticamente pues, todos los días. En el centro de la Ciudad de México. En el centro de la Ciudad de México. Entonces nosotros estamos en Bucareli Reforma, una esquina pues, sumamente importante, y entonces vamos caminando y vemos a quien vende elotes junto con una señora con una bolsa de 45,000 pesos, ¿no? Entonces aquí, así de simple vemos la desigualdad que diario estamos conviviendo con, ¿no? Entonces, y eso en el centro de México. Y eso en el centro de México. Pero entonces te vas a la Sierra Tarahumara y ves a literal jornaleros que ganan 4 pesos por una cubeta de papas. Claro. Entonces, al día, ¿qué se estarán llevando? ¿50 pesos? Que prácticamente viven en condiciones de pseudoesclavitud, ¿no? Claro, claro. Aún pero hoy en día. Entonces hay personas extremadamente ricas que no están haciendo absolutamente nada. Yo coincido mucho en Ingrid que, pues sí, a los millennials que ya nos llaman por saber usar esto de las redes sociales y estas cosas tecnológicas, yo coincido, Ricardo inició como esta mesa por la juventud de México, ¿no? O sea, no por nosotros como jóvenes, sino como país. Tenemos un país joven, en teoría. Entonces, yo creo que nos está llegando quizá un poquito a nosotros, un poco la madurez pronta, como para saber que ver a una mujer con una bolsa de 45,000 y a una mujer que no tiene que comer no está bien en un país, en una calle, ¿no? Ahora, quizás ahí lo que habría que resaltar es la situación que existe como problema, ¿no? La desigualdad es un problema y no es una cuestión de ver qué sectores sociales tienen o a qué sectores sociales culpar, sino más bien atajar el problema como un ente inteligente. Colectivamente, por supuesto, porque todos somos responsables de eso, ¿no? Claro. Esa desigualdad después se refleja en... el gran problema de la desigualdad, como el gran problema de la marginación, es la invisibilización, ¿no? Que se vuelve invisible. Cuando algo se naturaliza y se vuelve parte de la vida cotidiana, de la rutina, y se hace invisible, en ese momento estamos en un grado extremo de impunidad, como pasa en México, ¿no? O de desigualdad. Entonces, creo que es muy importante que lo primero, o entre las tareas que tenemos cotidianas y retos, es justamente que eso se haga visible. Claro.
Claro. Que eso salga a la luz, de eso se debata y se hable para que entre la reflexión colectiva, no solamente quede como en la denuncia o quede simplemente en el trabajo. Hoy se habla mucho de responsabilidad social, por ejemplo, ¿no? Y sabemos que hoy en día la responsabilidad social en una economía como la nuestra o a nivel global capitalista, pues está siendo utilizada para otros fines, no necesariamente para generar beneficios sociales, ¿no? Para evadir impuestos, para hacer otro tipo de cosas. Entonces, ahí la responsabilidad es compartida y el reto es muy grande porque es muy complejo, porque además, a diferencia de otras épocas, México hoy vive inserto en el mundo global. No se gobierna, entre comillas, solo o no puede tomar decisiones aisladamente. Tenemos que pensar en lo que está pasando en las diferentes regiones económicas del planeta y eso le agrega complejidad a lo que por sí ya es problemático a nivel interno. Le agreguemos las variables externas y además una variable muy importante de la que no hemos hablado mucho, pero que es fundamental, Estados Unidos, ¿no? Claro. Nuestro vecino del norte, como el gran imperio del siglo XX, del cual tenemos una historia entrelazada y entre las creencias falsas que hemos compartido los mexicanos durante mucho tiempo es vernos separados de ellos. Somos parte de Norteamérica, somos una región del mundo que compartimos hábitos, compartimos prácticas, compartimos ciertos valores, ciertas cosas, y aunque de un lado y de otro haya prejuicios y haya deseos de distanciarse, ¿no? Somos una misma historia, no estamos separados. La historia de Estados Unidos corre paralela a la historia mexicana. Y ese es todo un reto ahora, en este momento en que Estados Unidos pues, está perdiendo fuerza a nivel internacional, ¿no? Y hay otras regiones del mundo que empiezan a destacar, ¿no? Y además, los latinos sobre todo los de ascendencia mexicana o mexicanos, van a jugar un papel muy importante en Estados Unidos en los años por venir. Me gustaría irme con Ingrid y con Oliver también para ver qué tienen que decir. Bueno, justamente hablando de Estados Unidos y México, bueno, primero un punto, México forma parte de este grupo grande de las primeras potencias económicas del mundo cuando tenemos este nivel de desigualdad. Paradójicamente. ¿Cómo estamos hacia la política exterior, que formamos parte de este grupo económicamente que sostiene al mundo? Positivo. Y en realidad, pues aquí no se ve la equidad que intentamos proyectar al exterior. Y hablando de Estados Unidos, justamente las reformas que han sido más marginadas han sido hacia los migrantes. Y cuando Estados Unidos es un país de migrantes, y cuando la historia de Estados Unidos inicia con eso, lo que ellos llegan haciendo, estas 13 colonias, es replegar a los habitantes originales de los Estados Unidos a las montañas. Y ahí están los Sioux, y están todas estas etnias, digamos, indígenas, y que son económicamente activas y que tienen sus propias reglas y que se rigen por sí mismos en sus territorios, casinos, entretenimiento, lo tienen todo, pero aún así lo replegaron. Entonces, aislados, ¿no? Claro. Y en México lo que se intentó, supongo, quiero pensar que Cortés quiso mezclarnos en algún punto. Éramos demasiados, eran guerreros, entonces no hubo esta necesidad, digamos, de replegarlos y matarlos a todos, sino tratar de incluirnos. Las mezclas muchas veces incluso fueron fruto de negociaciones, ¿no? Y yo también quería un poco retomar y regresar al punto y hablar del momento que estamos viviendo, de esta desigualdad, de esta brecha tan enorme, que muchas veces se traduce en resentimiento, por supuesto, y resentimiento al otro, y entonces muchas veces es al poderoso, ya sea el poderoso actual o el poderoso histórico, ¿no? Y entonces es por ello que volteamos a ver a los españoles con resentimiento o volteamos a ver a los estadounidenses con resentimiento, y también se corresponde a un problema interno, ¿no? Que es esta brecha que tenemos, y por eso también vemos al de enfrente con resentimiento. Y saben que habría que ir cerrando porque ya no tenemos tanto tiempo, pero justamente sobre esta idea lo que ibas a decir. No, lo que iba a comentar es que justamente parte de estas creencias que siguen operando en México, que es importante desmenuzarlas para hacerlas públicas, ¿no? Hacerles una autopsia enfrente de todo el mundo para que nos las vayamos quitando, es culpar a otros, ¿no? Culpamos a los españoles, culpamos a los norteamericanos, culpamos a los franceses, hoy culpamos a los norteamericanos, ¿no? Y no nos miramos a nosotros para rescatar lo bueno que tiene nuestra cultura y las taras mentales que tiene, que también que hay que erradicar, ¿no? Y solo las vamos a erradicar en contacto con otros, no aislándonos de otros, sino mezclándonos con otros. Por eso es tan bueno que haya mexicanos que viajan a todo el mundo, que haya mexicanos a todos lados,
Pero no solamente esa élite de mexicanos que tienen la posibilidad de viajar a otras partes del mundo, sino que también los sectores sociales más pauperizados también tengan acceso a la diversidad. Y no solamente a través de la televisión, sino de manera práctica a través de los libros, de los museos, de experiencias concretas, ¿no? Creo que es un reto que está ahí puesto para las futuras generaciones. Totalmente, pues no podría estar más de acuerdo. La verdad es que un punto muy interesante y lo dejamos, por supuesto, para ustedes, para que nos digan, hace falta hacer una radiografía, unos rayos X a la cultura mexicana y exponer todos nuestros problemas de una forma un poco más crítica. Pues, por supuesto, les dejamos la conclusión a ustedes y a ustedes les agradezco que hayan estado esta noche con nosotros, Ingrid, Samuel, Alejandro, Oliver. Como siempre ha sido un gusto y esto es todo por ahora en Círculo de Ideas. Muchas gracias por habernos acompañado esta noche. Les deseamos que tengan un excelente domingo, sobre todo un excelente inicio de semana. Sigan por favor con Excelsior Televisión y pásenla muy bien. Deberíamos englobar, Es una cuestión legal. hablar con la reforma, que cada partido del interior Digamos que el PAC tiene que ver, obtuvo sus mayores ganancias. La banca tiene una responsabilidad social, que la productividad ha sido empieza a restarse seriedad. El problema del crédito